venido trabajando. Y además también contarles que eh, SJT Agro, la empresa en la que yo hoy actúo como director general, es una empresa que fue formada en el mes de junio de este año y les voy a mostrar un par de cosas de la razón por la cual SJT Agro actúa. Pero además quiero mostrarles que este es el primer webinar en estudio de caso. Estamos ya preparando 3 webinars más, probablemente el que viene dentro de 15 días, particularmente con una colaboración importante del doctor Luis Camaripano, en términos de una experiencia en lo que es la implementación de temporadas de monta o monta estacionaria, como se conoce acá en Colombia, y cuáles son los resultados y cómo va la finca en términos productivos. Entonces, pues este soy yo. Yo soy un médico veterinario. Yo egresé de la Universidad Central de Venezuela hace ya más de 20 años. Tuve 21 años de carrera en la industria farmacéutica, principalmente en Pfizer, Zoetis y finalmente con MS de Colombia. Y este año, pues, comenzamos fundando SJT Agro para, con el objetivo pues, de ser un actor adicional en el desarrollo ganadero, lo que, digamos, se muestra un poco en lo que somos nosotros, en nuestra misión. Lo que queremos es fomentar el crecimiento empresarial ganadero, no solamente técnico. Sabemos que el desarrollo ganadero requiere de ya no un ganadero en el contexto tradicional del negocio, sino de tener un empresario que unas capacidades administrativas para poder desarrollar esta actividad económica. Queremos nuestra visión es ser consultores técnico-administrativas con énfasis en productividad. Pues evidentemente no nos desliga del punto o del tema sanitario o del tema médico-veterinario como tal, sino que nos permite más bien ser un aglutinante de estos procesos administrativos con concepto técnico. Pero finalmente nuestro gran propósito como empresa es poder entregar o dejar una mejor sociedad, especialmente en el ámbito rural y ganadero, que sabemos que habitualmente tienden a ser un poco desplazadas, un poco no atendidas en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, habiendo dicho esto y mostrándoles quién es SJT Agro, quiero presentarles también a nuestros aliados. Particularmente en Colombia trabajamos muy de cerca con el laboratorio Zoolab, es nuestro apoyo diagnóstico, no solamente porque consideramos que tiene un personal y una infraestructura sumamente acorde, sino porque es un laboratorio que siempre está abierto a cerrar filas en la comunicación y la interacción entre el técnico de campo y lo que sucede en el laboratorio, lo cual es fundamental para poder llegar a un diagnóstico. Esa alianza y esa cercanía entre equipos es fundamental. No puedo dejar de mencionar a la revista de carne. En sus 8 años, la revista de carne ha sido uno de los lienzos en los cuales yo he podido expresar algunas ideas y transmitir desde mi llegada a Colombia hace ya más de 4 años, poder transmitir las experiencias que hemos ido acumulando en el tiempo. De igual forma en la revista Genética Bovina, ambas las pueden ver por vía internet, pues tienen acceso a los artículos, son muy interesantes. Creo que son de las 2 revistas más de mayor referencia en términos ganaderos en Colombia. No puedo dejar de mencionar a la doctora Mónica Ávila con IA Genética, con la que tenemos sueños comunes de favorecer el desarrollo ganadero. Así que quería mostrarle esto porque el trabajo no solamente tiene que ver con lo que hacemos como personas, sino que tiene un contexto mucho mayor dirigido hacia la ganadería colombiana. Eso nos motiva a hacer este tipo de actividades, y particularmente la agenda de esta sesión la vamos a desarrollar de esta forma. Vamos a hablar un poco de los objetivos del estudio de caso. Vamos a hacer una breve revisión de las causas del aborto bovino, muy por encima realmente, no podemos ir muy profundo. Vamos a presentar el caso y cuál fue el plan de acción, algunas conclusiones, y si nos da tiempo hacemos algunas sesiones de preguntas y respuestas en las cuales el doctor Jorge Rodríguez nos va a colaborar como moderador de esas preguntas y respuestas, aglutinando este tipo de inquietudes.
Uh, Básicamente los objetivos de este estudio de caso es presentar una metodología de acercamiento práctico al diagnóstico del aborto bovino sobre un caso real de campo. Esto viene básicamente por una inquietud que desde mis días de estudiante generaba la situación de que, bueno, tenemos un aborto y pues la vaca abortó y perdimos la vaca, perdimos la preñez o cualquier tipo de conclusión, pero se quedaba ahí. Nos quedamos con el vacío de saber exactamente qué pasó o tratar de entender qué fue lo que pasó. Lo cual nos llevó a empezar a buscar evidencias claves para poder diseñar un programa sanitario. Particularmente, y que los que me conocen saben que cuando yo hablo de programas sanitarios, programas de vacunación, siempre digo que eso no es una receta, que dependerá de las condiciones de cada finca, y pues toca hacer un trabajo un poquito más de pesquisa de evidencias para poder establecer un programa sanitario en base a las evidencias, valga la redundancia, para poder tomar y poder prever y poder medir el progreso sanitario del acto en términos de esos eventos. Y eso pues lo que nos pretende que podamos llenar esos vacíos en la evaluación del aborto. Como les digo, normalmente, y siempre lo hablo con los colegas del laboratorio, normalmente reciben una muestra de sangre y el que está del otro lado espera simplemente un papel que le diga qué pasó, pero el papel dice solamente una porción de la historia, ¿sí? Quiero mostrar un poco lo que es el alcance de las pruebas de laboratorio más las observaciones de campo, esta unión estratégica entre actores que llevan a poder entender qué es lo que sucede, pero al final de todo el principal objetivo es que podamos nosotros promover la toma de decisiones empresariales y técnicas basadas en evidencia. El tema no es que solamente vacunemos. Sí, yo soy de los que cree que todos debemos vacunar contra las enfermedades reproductivas. El tema es que por la tendencia, al menos en Colombia, de hacer una receta en la vacunación, hace que muchos ganaderos se monten en el barco de la vacunación, pero no vean un resultado que les diga a ellos que realmente la inversión fue costo efectiva o que se perciba una mejora en lo que son los parámetros productivos y reproductivos del acto. Y eso lleva a que muchos ganaderos abandonen los programas con el consecuente retroceso en la poca mejora o mucha mejora que se haya podido alcanzar. Entonces, habiendo mencionado estos objetivos, muy rápidamente este cuadro, que es un adaptado de algunas fuentes, básicamente lo que quiero resaltar es que el aborto bovino es un evento multifactorial que difícilmente está estrictamente relacionado a un agente, pero también vemos que hay agentes infectocontagios, hay componentes nutricionales, componentes físicos, incluso componentes genéticos. Con la doctora Mónica Ávila he aprendido un montón de esos alotipos que son letales y creo que son temas importantes de conocer. Hoy con la genómica y con la epigenética ya estamos entendiendo ese tipo de situaciones, pero también cuando uno revisa la cantidad o los reportes de todos esos laboratorios de referencia, encontramos una gran cantidad de causas indeterminadas. Prácticamente casi la mitad de los abortos o de los abortos que son llevados con evidencia de laboratorio se quedan sin determinación. Entonces eso nos pone un reto adicional. Lo que también nos ha llevado a pensar de que dentro de las causas infectocontagiosas, pues virus, bacterias, hongos y protozoarios, básicamente el ABC de las causas infecciosas de aborto, o mejor dicho, lo más común, lo más frecuente, está circunscrito dentro de los grupos de los patógenos virales, en este caso Iberia y diarrea viral bovina, y las bacterias, en este caso Brucella, Leptospira, con un menor componente de Campilo, e incluso algunos casos de Listeria y Ureaplasma, que particularmente yo en mi tiempo acá en Colombia tuve la oportunidad de ver un caso, de documentar un caso de Listeria. Entonces, en este contexto, pues el primer punto, paso de la metodología es tratar de pesquisar o de buscar los patógenos principales o los más comunes en términos del aborto y que tienen una característica de poder ser prevenidos, ¿no? Estamos hablando entonces de Brucella,
de virales IBR y diarrea viral bovina, y estamos hablando de leptospira como esos 4 principales patógenos o los más frecuentes patógenos relacionados al aborto. Ahora bien, un poco para mencionarles y comentarles sobre el predio, sobre la finca en la que tuvimos la oportunidad de trabajar. Esta es una empresa ganadera especializada en la producción de leche. Estamos hablando de una finca típica de la sabana cundiboyacense, que está en el municipio de Simijaca, que está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es una finca que tiene más o menos una población estable, unos 106 animales, con un promedio de 68 vacas en ordeño y con vacas en promedio de 25 litros de leche de producción diaria. Aquí hay vacas que llegan a picar en 38 y 40 litros. ¿Sí? Es una finca con un desempeño lechero bastante importante. Y algo muy interesante, es una finca, la dueña de la finca, es una empresa familiar y tiene está totalmente convencida de que el sistema de registro, pese a que no se maneja en un software, como habitualmente se maneja, ya tiene un sistema Excel, tiene un cuadro Excel en donde tiene un registro que usted puede encontrar ahí todo lo que necesita. Lo cual lo hace muy robusto. Las praderas o los potreros están básicamente en quicuyo, trébol y avena. Y aquí vemos la pluviometría anual promedio de la zona. Es una zona que tiene un doble pico de lluvias. Sin embargo, la zona más seca, la época más seca es la época de final de año, en los primeros 2 meses. De hecho, en esta época de enero y febrero ocurren las heladas en la sabana cundiboyacense, lo que hace que se pierda pasto y una cantidad de cosas habituales del territorio. Este año ha sido particular porque para el mes de septiembre había este pico de abril-mayo no había ocurrido. Se tenía unos 8, casi 9 meses en donde no había llovido, lo cual también pues ponía un poco de exigencia adicional nutricionalmente a las vacas, y pues también es parte o forma parte de este complejo que hay que evaluar. Nosotros en este caso pues básicamente nos enfocamos en la parte infecciosa y ya van a ver un poco más adelante el desarrollo de por cómo lo hicimos así. La metodología de la intervención fue simple. Nosotros el día viernes, viernes 25 de septiembre, recibí una llamada de parte de la propietaria, había un caso de un aborto. Entonces le dije, fresca, que estoy el día siguiente allá. Al día siguiente estuvimos allá, el doctor Camilo Agudelo de Sotis me acompañó, me ayudó en la necropsia, a quien le agradezco también por ser un entusiasta por estos procesos de mejora reproductiva. Entonces hicimos un inventario de evidencias y necropsia. Voy a tratar de colocar el lápiz, a ver si me deja. Aquí está el puente. Hicimos un inventario de evidencias, hicimos una necropsia del feto, luego a este evento aborto, recopilamos algunos datos de este manejo de sistema de registro robusto que tiene la finca. Hicimos una toma de muestras para el laboratorio. Una vez tuvimos los resultados, hicimos un análisis e interpretación de los resultados y generamos un plan de acción en la finca. Digamos que parte fundamental y he sido, digamos, un evangelizador de este tema, y es que en términos prácticos, en campo nos aborta una vaca y lo que quisiéramos es que alguien nos dé la respuesta. Y para eso tomamos una muestra de sangre, habitualmente solamente la vaca abortada. Y nos falta buena parte del proceso, que es hacer esa minería de datos sobre los parámetros productivos y reproductivos. Y solamente como una muestra de lo que hicimos en esta finca, hicimos estos 3 cuadros que están acá. Vimos el riesgo de aborto en el intervalo, que eso no es más que ver en qué momento están ocurriendo las pérdidas por intervalos constantes de tiempo, desde el día 31 a 65 hasta el día 241 y 275. Lo que vimos es que pues sí hay un problema de pérdida de embriones tempranos, que no estamos totalmente seguros que sea un tema meramente pérdida embrionaria, sino que está ocurriendo en este momento un ajuste en la frecuencia de chequeo reproductivo. Ya hoy lo tenemos establecido a al menos un chequeo reproductivo mensual. Pues eso había alguna variabilidad que hoy lo estamos ya teniendo mucho más controlado, y teníamos unas presencias de abortos
en los últimos, desde la mitad del periodo estacional hacia adelante. Lo cual nos llevaba a tener una tasa específica de aborto o acumulada finalmente, que nos llevaba a tener un 11% de tasa de pérdida o de aborto de acuerdo a estos periodos. Y también hicimos esta curva, que la vemos acá arriba, que tiene que ver con la densidad de abortos por mes, y nos encontramos que la densidad de abortos por mes, bajo un índice de abortos por cada 100 vacas preñadas mes, nos llevaba a tener como cierta influencia sobre la curva de pluviometría. Desde que estamos trabajando en este tipo de acercamientos, particularmente yo he visto que se vuelve como una situación espejo las curvas de pluviometría con las frecuencias de aborto. Habitualmente uno ve el pico de lluvias y probablemente al mes y medio, 2 meses, 45 a 60 días uno ve el pico de aborto, por lo menos en atos no vacunados y atos que no tienen un control de enfermedades reproductivas tipo IBR, diarrea viral bovina y leptospira, con programas de vacunación de enfermedades virales y leptospirosis. Un poco la historia sanitaria de la finca. Pues esta finca en el 2014 se hizo una vacunación. No se sabe si hubo un refuerzo. La actual dueña y administradora pues no tiene la historia completa. Se manejaba bajo el modelo bastante común en Colombia de vacunación estratégica, y es que se vacunan solamente ciertos grupos de animales. No había registro de vacunación en leptospira en el 2014. Brucelosis se maneja de acuerdo al ciclo de vacunación de fiebre aftosa, de acuerdo a lo que dicta las normas de ICA y todo el programa de erradicación de fiebre aftosa, y básicamente se usa cepa 19. No hay datos de serología previos entre el periodo 2014 a 2018. Después, en el 2015 a 2018, el programa se descontinuó. No hay registro de si se haya hecho algo con leptospira. Hasta el 2019, cuando la propietaria decide que tiene que establecer un programa sanitario para el control de estas enfermedades de la reproducción. Y ahí comienza un programa de vacunación con refuerzo a los 21 días, con un esquema de refuerzo anual y una vacunación en sábana, una vacunación masiva con manejo de población. En este momento, las personas que la acompañan en este proceso le sugieren un refuerzo cada 6 meses de leptospira, lo cual es bastante común y bastante lógico en las condiciones que hemos visto en Colombia. Y se sugiere hacer, y de hecho lo realizan, una serología para virales en ese mismo año, tomando un tiempo de consideración para medir la respuesta vacunal, y se hace una serología también para leptospira. Y eventualmente hay mucha inquietud en términos de neospora, porque en Colombia sabemos que neospora tiene un porcentaje mucho más alto de lo habitual, a lo que uno encuentra habitualmente en otros países de Latinoamérica. En neospora, Colombia fácilmente puede estar en el 8 o 10% de seroprevalencia, y algunas vacas con eventos, pues en el 2019 se les hizo pruebas de neospora, las cuales muchas de ellas salieron positivas. Comenzamos el 2020 y se hace el refuerzo anual en el mes de mayo, pero por algunos temas probablemente de laxitud de criterio, no se hace la revacunación en algunos animales jóvenes. Se mantiene la vacunación en sábana, lo cual es favorable, y se sigue replanteando el refuerzo de leptospirosis a los 6 meses, y se hacen algunas serologías, algunas muestras aisladas, principalmente enfocadas en neospora, sobre la base de algunos eventos que ocurrieron en la finca. Hay algo importante: este es un predio que tiene un estricto control de brucelosis bovina y que está certificado desde hace 15 años como hato libre. Solamente para ilustrarles un poco esta historia sanitaria, estos son resultados de laboratorio. Este fue el muestreo que se hizo previamente a la vacunación del mes de mayo del 2019, y aquí vemos algunas cosas muy interesantes. Vemos que, por ejemplo, el muestreo realizado previo a la vacunación para IBR y diarrea viral bovina se hizo en pool. Se hizo la muestra de 3 animales. Se hizo en pool, lo cual muestra animales, o sea, que este pool está positivo para las dos enfermedades. Particularmente esto tiene alguna
algún concepto práctico si piensas solamente definir si la finca tiene el problema o no. Sin embargo, lo que hemos ido aprendiendo en el tiempo es que nos interesa es conocer un poco más cómo está la dispersión o cómo está la proporción de animales positivos o negativos de acuerdo al grupo etario. Eso nos mostró, eso fue un trabajo que yo presenté en el Congreso Mundial de Buiatría el 2008, sobre una base de 8.000 sueros en un proyecto que se llama Proyecto Nacional de Serología en Venezuela. Lo que nos dimos cuenta es que mientras el animal es más joven, menos positivo es, y en lo que el animal se hace más adulto, el animal más positivo es. Y hay un salto importante entre el animal pre-etapa reproductiva y un animal en etapa reproductiva, lo que nos hace pensar de que la transmisión venérea o reproductiva es muy eficiente, sobre todo para el virus de IBR. Bien, esta es una historia interesante porque, pues, particularmente yo considero que el pool, si hago un muestreo necesito tener, más bien, tomar la herramienta para descubrir más cosas más allá de estar positivos o negativos. Vemos que se hizo una prueba de leptospiras, principalmente para Harjo pragino, Pomón y Harjo bovis, que no, están por fuera gripotifosa, canícula e icterohemorragia. Y vemos títulos de 1 en 100, 1 en 200 para estos títulos, lo cual en una finca no vacunada, un título de 1 en 100 ya son indicativos de reto de campo, y lo más seguro es que, o lo que se recomienda es que, o el protocolo recomendado es comenzar un esquema de vacunación. Listo, esta es la historia sanitaria previa a la vacunación. Luego, en el mes de septiembre se hizo un muestreo, 4 meses después de la vacunación, lo cual es muy coherente para poder medir leptospira considerando el tipo de prueba que se usa para leptospira. Se repite nuevamente el manejo del pool de muestras para virales, IBR y de reviral bovina, en este caso 5 animales, lo cual arroja un resultado positivo, pero realmente no sabemos cuáles de ellas, si todas ellas están positivas o solamente algunas de ellas están positivas luego de la vacunación. Así que esta interpretación pues me deja un vacío, o al menos a mí me deja un vacío de saber qué tan efectiva está siendo la vacuna, porque yo esperaría que habiendo sido vacunado, la respuesta de cada animal a una prueba de ELISA, que es lo que se usa en un laboratorio, pues esos animales deberían estar positivos, bien sea por vacunación o por infección natural. Eso no podemos saberlo, al menos con las técnicas de rutina. Y cuando vemos los títulos de leptospira, de nuevo para los 3 cerobares, vemos ya títulos 1 en 200, 1 en 400, que son incluso para Harjo pragino, un título 1 en 400 pues es bastante alto, y esto nos sugiere un desafío de campo, lo cual al menos yo no esperaría los 6 meses para hacer un refuerzo de leptospira. Yo con estos títulos inmediatamente indicaría una vacunación de leptospira para tratar de defenderlos el efecto que pueda estarme haciendo ya el desafío de campo. ¿Vale? Bien, entonces, Doctor Juan, dígame, doctor Jorge. ¿cómo está? Me parece pertinente, si está de acuerdo, es que tengo 3 preguntas o 3 comentarios aquí y me gustaría que antes de seguir pudiéramos conversarlos y explicarle a los asistentes. El doctor Carlos Adelante, Barco, Jorge. el doctor Carlos Barco nos hace la siguiente pregunta. La pérdida de embriones o la pérdida embrionaria con el aumento del chequeo reproductivo, me imagino que hacerlo más seguido, ¿aumenta la evidencia de esta pérdida embrionaria? Por lo menos, al menos tienes un dato de una palpación, y ideal que fuera con ecógrafo. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente cuando se abren mucho los periodos de chequeo reproductivo, hay vacas que por alguna situación de conteo de días no entran. Nos pasaba, por ejemplo, acá teníamos una vaca que siempre que iba el veterinario al chequeo o estaba recién inseminada o no tenía los días para un diagnóstico gestacional. Sí, entonces al hacer un chequeo más frecuente, te puedas tener un mayor seguimiento de cómo va evolucionando esa preñez temprana. Y es simple porque las causas de pérdida embrionaria no necesariamente tienen que ser infecciosas, muchas veces por ambiente uterino adverso, ¿sí? Sobre todo en esas preñeces pasando el periodo de espera voluntario. Eso significa que la vaca queda gestante, pero el ambiente uterino no es capaz de soportar o no es capaz o agrede al embrión y ese embrión se pierde. Entonces tenemos una vaca que está entrando en chequeo nuevamente porque tengo una frecuencia de chequeo establecida. Eso me permite empezar a medir cosas o empezar a evidenciar esas vacas
que entran en esos vacíos de información. ¿Sí? Juan, Simplemente por tener una frecuencia exactamente. abierta o variable de diagnóstico gestacional. Y eso es bien importante y permítame referenciarlo nuevamente porque es que a veces creemos que los abortos son solo por causas infecciosas y hay N cantidad de causas adicionales que a veces no las revisamos. El doctor Jerry Ruiz hace el siguiente comentario. El tema de abortos post-vacunación de aftosa tienen datos de incidencia y nos habla aquí de un ejemplo. En Brasil hay algunos respecto a este tema, pero lo que sí es muy frecuente son los abortos que se conocen por vacunación en diferentes etapas de gestación. Sí. A ver, datos yo no he visto. En Colombia no he visto datos de eventos reproductivos post vacunación. Lo que sí sabemos, y esto yo creo que es algo que todos tenemos que tener muy claro, es la composición de la vacuna aftosa por las características del virus aftoso. Esa emulsión aceite-agua-aceite es extremadamente pesada y es necesaria para poder generar una respuesta inmune. Entonces, aquí digamos que es ninguna y son todas al mismo tiempo, porque una vacunación como se hace en un ciclo, eso es algo que habitualmente lo hace un vacunador que no es un técnico, no es un zootecnista, no es un asistente veterinario, no es un veterinario, sí, es simplemente una persona, lo conocemos aquí en Colombia, una persona que se contrata por 45 días y se capacita de alguna forma para hacer una vacunación. Eso por una parte. Segundo, el estrés del animal en el manejo. Recordemos que se maneja todo el hato en ese día de la vacunación, al menos los hatos pequeños, que es el 81% de los hatos en Colombia, tienen menos de 50 vacas. Entonces, eso genera un estrés, además de es la falla nutricional de ese día, y además de que no solamente ese día, por cultura en Colombia, no solamente se coloca aftosa, sino que se colocan otros biológicos y se aprovecha para clávele vitaminas, póngale desparasitante. Entonces, poder decir de que las causas, de que el evento vacunación es un factor que lleve al aborto, pues es eso y todas las otras cosas adicionales del momento, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay datos, nadie lleva ese tipo de datos, pero lo que sí es que yo creo que ahí existe un balance entre, bueno, estoy dentro de un programa de erradicación de aftosa, la importancia de un programa de erradicación de aftosa, pues me permite a mí, o me debería hacer a mí sensible, y lo digo desde esta perspectiva como ganadero, ¿sí? Me debería ser sensible a mí de que tiene más importancia yo poder estar seguro de que participo en mi control, en mi programa de erradicación de aftosa, pese a que puedo tener un evento de pérdida gestacional. El tema es la magnitud de la pérdida gestacional. Muy probablemente no la vacunas y pasa el aborto igual, Así, porque existen otras cosas de fondo y particularmente la leptospira tiene ese componente, ¿sí? así es, Juan, muchas gracias. Y para cerrar este espacio momentáneo de preguntas, el doctor Carlos Barcos pregunta lo siguiente, ¿es mejor vacunar individual o en sábana? Y muy buena pregunta, doctor Carlos, y gracias, Jorge. A ver, yo soy de los que confía en un programa de vacunación masivo por varias razones. El programa de vacunación masivo se hace desde el punto de vista de manejo en la finca mucho más fácil. Segundo, avicultura y porcicultura han demostrado que la vacunación masiva es lo que les permite. Usted se equivoca en una vacunación en avicultura y lo paga en 5 semanas. Se equivoca en porcicultura y lo paga en 4 meses y medio, 5 meses. En ganadería usted se equivoca y si se da cuenta en 2 años y medio. ¿Sí? Quiero decir con esto de que la vacunación estratégica, como se conoce en Colombia, que se vacunan unos animales sí, otros animales no, puede funcionar en ciertas condiciones, pero traslado el ejemplo para dar la respuesta concreta, traslado el ejemplo del coronavirus. Cuando tengamos vacuna, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a vacunar a todos. Pues obviamente con una estrategia, primero lo más sensible, pero al final, a la vuelta de un año, año y medio, toda la población global va a estar vacunada. ¿Eso qué significa? En la medida que tengamos mayor número de individuos vacunados o con alguna exposición al patógeno desde el punto de vista preventivo,
la frecuencia o la incidencia de las enfermedades va a bajar simplemente porque el patógeno no encuentra dónde meterse. Eso se hace con un manejo poblacional y para eso hay que entender la dinámica poblacional. Entonces yo no hago nada y hay una experiencia interesantísima en los 90 y principios de los 2000 en mi país natal, en Venezuela, se vacunaban los hatos de carne, la preñada con leptospira y la vacía no se vacunaba con leptospira. Y nos dábamos cuenta de que el efecto de vacunación generaba una mejora. Pero cuando empezamos a vacunar vacía y preñada por parejo con leptospira, empezamos a ver que la tasa de aborto bajaba de una forma dramática. Entonces, yo pienso que la mejor estrategia, la mejor y lo más costo efectivo y lo más progreso en esa construcción de la inmunidad de la población, porque el objetivo es ese, el objetivo no es prevenir el aborto, el objetivo es construir la inmunidad de una población para hacerla resistente a los eventos reproductivos de tipo infeccioso, es la vacunación en sábana o la vacunación masiva. Además que desde el punto de vista de manejo es mucho más fácil. Listo, doctor Juan. Creo que con esas preguntas podemos seguir. Ya hay otras y más adelante las abordamos. Muchas gracias. Listo, Jorge, muchas gracias. Bueno, volviendo acá al tema de las evidencias y las muestras, pues mi primer mensaje para todos los que están acá es no pierda la evidencia, no deje pasar la oportunidad de tratar de entender qué pasa, ¿sí? Entonces, esta es la vaca, está la novilla 394, abortó el 25 de septiembre, eh, y yo al día siguiente estuve en la finca el día 26 y hicimos un inventario de evidencias que teníamos. Teníamos una novilla de 29 meses de edad, ¿sí? No, siendo novilla no tenía partos, a quien pudimos tomarle una muestra de suero sanguíneo, perdón, para hacer pruebas para virales, IBR de bebé, y neóspora por la técnica de ELISA y leptospira por la técnica de microaglutinación. Teníamos su placenta, a la cual yo particularmente, por un tema de tiempos y un tema de agilidad en el acercamiento en campo, reservo la histopatología para algunas situaciones, ¿sí? Si mi profesor Víctor Bermúdez me escucha, me ahorca, pero yo lo utilizo en ciertas condiciones. Esta muestra, esta placenta, le hicimos un análisis macroscópico, pero era parte de la muestra porque además la novilla tuvo una retención placentaria leve luego del aborto. Y tenemos un feto de 7 meses de edad gestacional al que le pudimos hacer necropsia, encontramos algunas evidencias, tomamos algunos líquidos de un pool de líquido pericárdico, pleural y peritoneal. Particularmente esta es una foto donde estoy tomando la muestra del saco pericárdico para el líquido peritoneal, líquido del abomazo, para estas muestras enviarlas a correr por ELISA para IBR, diarrea bovina y neospora, y por microaglutinación para leptospira. Y además tomamos unas vacas control, tomamos 3 vacas compañeras de esta novilla abortada, a las cuales también le tomamos suero sanguíneo para correr serológicamente de nuevo y poder comparar la novilla abortada con sus compañeras de hato. Algunos hallazgos macroscópicos muy interesantes. Pues encontramos una placentitis pericotiledonaria. No encontramos una placenta que fuera sugestiva a una afección de Bruselas, por ejemplo. Una placenta, ustedes la ven ahí, bastante limpia. Sin embargo, había algunas áreas de vasculitis y de infiltración alrededor del cotiledón. Encontramos un feto, este líquido, vemos un feto de color rojo, lo cual nos dice que tiene un grado de autólisis ya considerable, lo que significa que ese feto murió estando en el útero de la vaca. Este líquido sobrenadante sanguinolento también es sugestivo del nivel de autólisis del feto. Además encontramos el hígado con algunas áreas de coloración y lo que se llama un hígado moteado, lo conocemos como un hígado moteado, vemos áreas, zonas donde hay decoloración, bordes, sobre todo en los bordes, aquí se ve moteado. La foto no ayuda mucho, pero ahí está. Vimos algo que yo consistentemente he visto en cada vez que evaluamos un feto, es esta proliferación linfocitaria alrededor de los vasos sanguíneos del omento, y también lo he encontrado en el pericardio, ¿sí? Y unos riñones con una consistencia gelatinosa suave, también con infiltración de tejido linfoide, particularmente en la porción medial
del riñón. Entonces, estos fueron algunos hallazgos macroscópicos. Solamente para ilustrar qué técnicas de laboratorio se usaron y por qué es importante tener esa relación cercana con el laboratorio que va a interpretar unas muestras cuando usted tiene otra parte de la historia. En SOLAP, pues se maneja la prueba de ELISA. Todas las pruebas fueron realizadas en SOLAP. Básicamente se utiliza un kit de IBR, de esta marca, de Ingenasa, es un ELISA de bloqueo. Diarrea viral bovina se utiliza un ELISA competitivo, también de Ingenasa, que para mí es muy interesante porque detecta anticuerpos P80 y P125, pero además está validado contra 174 cepas y aislados de diarrea viral bovina, lo cual me permite tener un kit de ELISA que al menos me da confianza de saber que tiene una cobertura importante y una sensibilidad importante. El kit de Neospora también es un ELISA indirecto y se hizo microrutinación para los 5 serobares patógenos para el bovino, que son Jardio, Pomona, Canícola, Gripo e Icterohemorragia. Y, digamos, parte de esta relación con SOLAP es que el equipo técnico de SOLAP, a quien agradezco siempre su gran apoyo, está bastante estandarizado. Saben que si llega una muestra que fue remitida por mí de un feto, saben que la dilución se hace especial, se comienza desde 1 en 10, porque en el feto pues los anticuerpos están bastante diluidos o son muy pocos, muy pequeña la cantidad, entonces toca aumentar un poco la sensibilidad de la prueba de microaglutinación. Ya para presentarles los resultados, voy a tratar de quitar esto de acá porque me está molestando. Los resultados serológicos tienen un dato clave, y el dato clave es que la placenta bovina no permite el paso anticuerpo al feto. ¿Qué significa esto? Significa que si el feto tiene algún tipo de respuesta de anticuerpos que habitualmente no es protectiva, es simplemente una respuesta a la agresión que está recibiendo, este feto genera un nivel de anticuerpos que sugieren haber estado en contacto con el patógeno en ambiente uterino, no porque existan pasos de anticuerpos de la madre vía placenta al feto. Entonces, muy interesantes los resultados, algo que hemos venido viendo consistentemente desde que evaluamos 120 fetos durante 10 años con el doctor Víctor Bermúdez, es que si vemos los resultados de la madre, de la novilla 394 y su feto 394, vemos que ambos son positivos a IBR. Pues yo aquí no tengo manera de decir si la novilla es positiva por infección o es positivo por vacuna, porque ella está vacunada. Simplemente sé que está positivo. Llama la atención que ambos están negativos a diarrea viral bovina. Ella debe estar positiva por efecto vacunación, ¿sí? Y vemos reactividades de 1 en 100 para Leptospira gripotifosa en ambos, tanto en la madre como en el feto, y vemos reactividades de Leptospira Jardio en la madre como en el feto. Vemos en el feto un título 1 en 50, lo cual, digamos que cualquier título desde encontrado en el feto se considera positivo, ni siquiera se considera sospechoso, como en algunos casos hablamos de 1 en 50. ¿Sí? Cuando vemos las compañeras de estos animales, las compañeras de esta novilla, vemos que la vaca 261 está positiva a IBR, está positiva a diarrea viral bovina, pues tiene historia de vacunación, ¿sí? Y está positiva a leptospira, tanto gripo tifosa como Jardio, pero esta vaca particularmente 3 semanas antes había expulsado una momia. Lamentablemente la momia no la pudimos evaluar, pero además esta novilla o esta vaca 261 es compañera de esta que tuvo el evento en este momento. Entonces, en resumidas cuentas, cuando vemos las otras dos compañeras, también están positivas a IBR, de nuevo, tienen historia de vacunación, no sabemos si es vacuna o es infección de campo. Están negativas a diarrea viral bovina, lo cual me hace pensar que la vacuna no fue suficientemente potente para seroconvertir esta vaca, ¿sí? O estas vacas. Y aquí vemos una positiva con título 1 en 100 para Leptospira Jardio. Entonces, digamos que estos hallazgos, ¿qué nos hace pensar? Nos hace pensar en que la actividad de Leptospira junto con virales puede estar involucrada en el problema. Adicionalmente, hicimos Brucela a la 394 y al feto 394, salió negativo a Brucela,
por la técnica de ELISA e hicimos neóspora, y muy interesante, porque la 394 está positiva neóspora, pero su feto no tenía evidencia de positividad neóspora usando la técnica de ELISA. Entonces, de este resultado así tal cual está, yo lo que puedo decir es que la historia de vacunación previa es consistente con los resultados para IBR, pero no es consistente para la protección para diarrea viral bovina. Y puedo decir que existe una interacción de leptospira como agente probablemente determinante del aborto, lo cual se alinea a esos hallazgos que publicó el doctor Víctor Bermúdez, donde fuimos parte de ese equipo, el doctor Luis Camaripano, que está en esta conferencia también, y otras personas, en donde encontramos que el 46% de las causas de aborto tenían que ver, como factor predisponente, tenían que ver con IBR y diarrea viral bovina, y un 62% como causa determinante a la leptospira, como el que termina como dice el doctor Francisco Vargas, dice, IBR causa el problema, leptospira causa el desastre. Entonces, teniendo estos resultados, quisimos el siguiente paso, ¿cuál fue? No sé qué le pasa a esto. No me deja pasar la siguiente. ¿Qué fue? Hicimos un análisis de causalidad, simplemente con un cuadro 2x2 y un chi cuadrado para poder relacionar los patógenos con el elemento aborto. Esto se ve muy complejo, pero realmente usted googlea EpiInfo, que es una herramienta que está en internet abierta, y usted simplemente mete los datos y ahí empieza a botarle todo el cálculo. Tuvimos un intervalo de confianza de 0.9, eso significaba que si el valor de chi cuadrado nos daba menor de 0.1, la observación es estadísticamente significativa. Esto nos permite hacer un cálculo de los ratios y del riesgo relativo, que ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, simplemente este cuadro 2x2 lo que hace es correlacionar la presencia de la enfermedad con la exposición. Entonces, lo hicimos para cada uno de los patógenos, para IBR, DBV y leptospira, y al final hicimos un consolidado que une toda la suma de cada uno de estos factores en un solo cuadro. ¿A dónde nos llevó esto? Nos llevó a encontrar de que este consolidado nos daba un valor de chi cuadrado de 1.167, lo cual nos lleva a decir que estadísticamente no es significativo. Sin embargo, tampoco podemos decir que no existe correlación entre los tres patógenos. Encontramos que existe un riesgo del 70% en los expuestos, de un 40% en los animales no expuestos, y un riesgo de un 60% en total para todo el hato, y un riesgo relativo de un 3.5, que se lee que existe 3.5 veces más posibilidad de que una vaca tenga un evento abortivo por la asociación de los tres patógenos a que sea por uno solo. Y eso se correlaciona con el ratio calculado y sobre todo hacia lo que está asociado al patógeno en la población y lo que está asociado al patógeno en los animales expuestos. Esto nos da a nosotros una idea de cómo están funcionando los tres patógenos para causar el evento. De nuevo, considerando que vamos por lo más frecuente dentro del evento aborto, que es Brucella, IBR, DBV y leptospira. Esto no significa que no podamos buscar listeria o cualquier otro patógeno. El tema es que estos son los primarios. Controlando estos primarios, ya podemos tener cancha para empezar a trabajar en otros patógenos de menor frecuencia de ocurrencia. Doctor Juan, dígame. Permítame intervenirle otra vez, que veo que hay unas preguntas que pueden enriquecer un poquito aquí. Nos pregunta Alejandro Rueda, ¿qué niveles de títulos indican que se debe aplicar vacunas contra leptospira? Y el doctor Esteban Castro habla, pues, leptospirosis, que es una zoonosis, pero está preguntando, expuestos y no expuestos, ¿a qué debe ser referencia exactamente? Listo, voy con la primera porque la primera la entendí mejor que la segunda. La primera es, con leptospira particularmente existe hay que jugar con una relación duración de inmunidad reto ambiental. Lo que sucede es que en la medida que el reto mental aumenta, la protección de la vacuna se agota. Eso significa que dura menos tiempo, ¿sí? Y eso es lo que llega a ver, a mostrar que hay hatos que
requieren una vacunación cada 90 días. Y hay un montón de datos, al menos en Venezuela, que hay cultura de vacunación de leptospira, que se vacunan cada 3 meses. Hay datos que se vacunan cada 4 y hay datos que se vacunan cada 6 meses. Entonces, ¿por qué los títulos son los indicativos de que si yo requiero una revacunación? Pues simplemente la prueba que se utiliza, que es la prueba de microaglutinación, mide principalmente anticuerpos tempranos, ¿sí? Anticuerpos tipo inmunoglobulina M, los cuales tienen un tiempo de duración estimada de 90 días. Entonces, para uno poder monitorear el ambiente, lo que hace es que vacuna con leptospira y se esperan unos 4 meses para tomar una muestra, y esos títulos que están mostrando esas vacas significan nuevas infecciones. Y dependerá del nivel de esos títulos que usted tome la decisión si acerca la vacuna o la aleja, hasta que usted le encuentre el punto en donde la finca se queda en un esquema fijo. Por eso es que yo habitualmente establezco un año, el primer año del programa sanitario es un año de intervención y el segundo año es el año de estabilización. Porque en el primer año tomo las acciones requeridas para tratar de estabilizar sanitariamente el acto desde el punto de vista de estas patologías, y el año siguiente ajusto a los periodos que me vaya diciendo la finca que requiere la revacunación. Entonces es ese juego. Si usted a los 4 meses tiene títulos de 1 en 100, algunos animales con 1 en 100, eso le puede estar diciendo a usted que tiene un nivel de desafío bajo. Pero si usted hace un muestreo a los 4 meses y tiene títulos 1 en 400 en muchos animales o 1 en 200 en muchos animales, le están diciendo que el desafío es alto y se están infectando nuevamente. Y eso significa que muy probablemente en un periodo desde 1 hasta 16 semanas, usted puede llegar a tener un evento. Porque ese es el tiempo que tarda leptospira desde que ingresa hasta que ella es capaz de generar un problema. Entonces, esa es muchas veces la razón por la cual una vaca abortada por leptospira, usted hace una prueba sanguínea y una serología y se encuentra que los títulos no son altos. Y dice, bueno, madre, entonces no fue leptospira. Sí pudo haber sido leptospira porque tuvo hasta 16 semanas para trabajar y causar el evento aborto. Y la Por, segunda, Jorge. por eso es tan importante hacer exámenes de laboratorio, y no solo en momentos críticos, sino para ver la secuencia y ajustar los planes. Excelente reflexión, doctor Juan Carlos. Y la segunda pregunta, ya aquí el doctor Esteban nos aclaró la diferencia o cuál es la diferencia entre no expuestos y expuestos. ¿A qué se refiere en ese caso si se trata de con vacunación o sin vacuna? Menciona el doctor Esteban. Sí, realmente no hay manera de saber si estos resultados de IBR y de diarrea viral bovina son por vacuna o, bueno, yo pudiera decir con los resultados que diarrea viral bovina, solamente uno de las 4 vacas reaccionó a la vacuna. Solamente 25% de esta muestra tan pequeña se lo convirtió, bien sea por producto de la vacuna o bien sea por infección natural. Las otras vacas, el 100% de los animales están positivos a IBR y no sé si son por vacuna o son por infección natural. Lo que sí me permite a mí este cuadro de riesgo en expuestos y riesgo en no expuestos es tratar de correlacionar que existe una interacción entre los 3 patógenos. Y eso me lo da el riesgo relativo, que lo tengo aquí en 3.5. Lo que esto está diciendo en riesgo en expuesto es que 7 de cada 10 de los animales que están expuestos a los 3 patógenos pueden tener un evento. Y el 40% de los que no se han expuesto a los 3 patógenos pueden tener un evento. De nuevo, esto es simplemente un análisis de causalidad, es tratar de correlacionar las evidencias que tengo para tratar de entender qué es lo que puedo hacer y cómo atacar el problema. No es, digamos, una interpretación que simplemente trato de no exponer los animales, ¿no? Y de hecho, yo corrí manteniendo las mismas proporciones de positividad para los patógenos, corrí el mismo ejemplo, el mismo cálculo, subiendo el número de observaciones, y ahí sí me da una respuesta de que es estadísticamente significativa. Entonces no podemos perder de vista de que esto es simplemente un acercamiento con un número pequeño de muestras que estadísticamente no es robusto, pero tampoco puedo dejar de estimar de que estos cálculos que lo bota la página de PIINFO me permite al menos a mí tratar de correlacionar lo que estoy viendo y no solamente quedarme en que sí, el aborto fue por IBR y diarrea viral bovina, sino tratar de extrapolar esto a ver qué es lo que está pasando en el acto completo o el riesgo que puede tener el acto completo. No sé si con eso respondo completamente
Pero Bastante de nuevo, bien. es una herramienta, Jorge. Así Realmente es. es una herramienta. Aquí el doctor Esteban le da las gracias, menciona que muy buena explicación y hace, yo digo que un llamado a la reflexión o entre paréntesis regaño que los ganaderos a veces no dimensionan el riesgo y el costo de un aborto. Entonces, está muy bueno, hermano, y continúe, doctor Juan. Gracias, Jorge. Listo, vamos a movernos acá. Ok, entonces, en resumen de este acercamiento, pues el número de observaciones, apenas 5 muestras, es muy pequeño para alcanzar un valor de P, que es lo que me permite decir estadísticamente que lo que estoy viendo es totalmente cierto, que logre ser significativo desde el punto de vista estadístico. Pero de nuevo, yo no puedo, con este acercamiento, no puedo desestimar de que puede haber una interacción de los 3 patógenos, ¿sí? Los resultados ofrecen indicios de la asociación entre IBR, DBB y leptospira como predisponentes y determinantes del evento aborto. Pues básicamente hay un perfil espejo entre la madre novilla 394 y su feto 394. O sea, tienen las mismas condiciones, lo cual puede llegar a pensar de que aun cuando la novilla está en un programa de vacunación o tuvo alguna exposición a vacuna previa, pues la vacuna en cierta forma no fue suficientemente capaz de proteger al feto, porque esa es la razón de la vacuna. Uno convive con IBR y convive con diarrea bovina y convive con leptospira. El tema es que uno debe establecer programas, y fíjese que hablo de programas sanitarios, y programas sanitarios lleva un componente de monitoreo importante para poder saber cómo evolucionan las cosas y poder tomar decisiones en tiempo real, para que independientemente que esté IBR o diarrea viral bovina o leptospira circulando dentro de la finca, yo no tenga el evento que es el que me perjudica a mí, que en este caso es la pérdida de la lactancia y la pérdida del feto, la pérdida de esa preñez, que no solamente es leche perdida, es genética perdida, es tiempo perdido, es una cantidad de costos asociados que se pierden simplemente por el evento aborto. El otro punto importante es que los datos obtenidos para valorar el riesgo son llamativos de la asociación entre estos patógenos, lo que pone en alerta sobre la necesidad de rediseñar el esquema vacunal. Yo, habiendo visto este acercamiento, pues yo no podía sino decirle a la propietaria, oiga, tenemos que hacer un rediseño de este plan. ¿Vale? Los valores de riesgo relativo y el odds-ratios de 3.5 indica que los animales expuestos tienen 3.5 veces más probabilidad de abortar por la interacción de los 3 patógenos, lo cual es importante porque ya sabemos que están circulando dentro de la finca. Y de nuevo, estos hallazgos son consistentes con los estudios de Bermúdez y colaboradores, donde estoy involucrado, del 2005, donde encontramos que IBR y diarrea viral bovina actúan como predisponentes del aborto, pero la leptospira es el determinante del evento. Es el que finalmente favorece que el feto salga o favorece que el feto termine de morir en el útero. Ahora bien, pues este acercamiento ya nos da al menos una idea de qué hacer en la finca. Hablaba el doctor ahorita del impacto económico. Solamente para ilustrar lo valioso de hacer esto es que esta es una finca que en una lactancia promedio ajustada por vaca a 305 días, cada vaca son vacas de 7.600 kilos de leche por lactancia. Si multiplicamos esos 7.600 litros de leche por lactancia por el precio de la leche promedio que se tiene hoy en la sabana cundiboyacense y asumimos que un evento aborto aumenta el 50% el intervalo de parto y lo calculamos por el riesgo relativo de 3.5 vacas potenciales abortadoras por estar en interacción con los 3 patógenos, eso lleva a una pérdida potencial de 16.400.000 pesos solamente por el evento aborto. No estamos metiendo el valor de la pajilla, valor genético, tiempo de no producción y probablemente hasta la pérdida de la vaca por descarte. Cuando usted compara este valor de pérdida potencial con menos del 10% de este valor de pérdida potencial, usted establece un programa sanitario para el control de enfermedades reproductivas IBR, DBB y leptospira, lo cual le baja la posibilidad de que esto ocurra. No significa que no va a ocurrir, simplemente que en la medida que se va construyendo esa inmunidad, cada año que usted construye esa inmunidad, siendo bastante juicioso con su esquema de vacunación en sábana, con su refuerzo de los animales jóvenes, con la observación y el monitoreo de leptospira, usted va a darse cuenta que a la vuelta de 2 años, 3 años, la mejora
reproductiva empieza a ser notoria, empieza a ser consistente. Yo creo que es un acercamiento importante porque habitualmente nos llaman porque hay una crisis abortiva y el concepto que tiene nuestro cliente ganadero es que ayúdame, vacunemos para parar los abortos. Sí, ese es el evento o es el objetivo a corto plazo, pero el objetivo de fondo realmente, y de nuevo pongo el concepto, pongo el ejemplo del coronavirus, el propósito de fondo es generar una población lo más inmune posible a los patógenos que le permita a ellos defenderse de la agresión que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, un poco para ilustrar lo que es el impacto con este análisis y incluyendo lo que puede ser el riesgo relativo de 3.5 vacas. ¿Cuál fue el plan de acción luego de esto? Pues simplemente el plan de acción tiene tres fases o tres pasos. Uno de ellos es el rediseño del programa sanitario. Lo que queríamos era mantener la vacunación en sábana. Pensábamos que la vacunación en sábana es fundamental. Necesitamos acercar el refuerzo de leptospira. No podíamos hacerlo a 6 meses porque la evidencia serológica nos estaba diciendo de que el leptospira necesitaba estar mucho más cerca y favorecer esto con el objetivo de fortalecer la inmunidad poblacional. El segundo paso es monitorear el progreso, y es algo que ya estamos trabajando. Lo que necesitamos es evaluar los indicadores clave de desempeño que tienen que ver principalmente con los parámetros que se llevan productivos y reproductivos en la finca. Fortalecer la captura de datos, por ejemplo, en la finca no se tomaba el peso al nacer, ya estamos tomando peso al nacer porque es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de una presentación de leptospira muy temprana ante cualquier crisis, es que empiezan a haber nacimiento de terneros más pequeños del promedio. Entonces, si usted tiene más o menos conocido el promedio, no a ojo, sino medido, porque mide los terneros al nacer, usted sabe cuándo puede empieza a haber terneros que nacen más pequeños de lo normal. Y hacer microrutinación para medir el desafío ambiental del lepto, y eso es algo que vamos a hacer ahora en el mes de enero. Después, porque hicimos una vacunación justo en septiembre, un refuerzo de leptospira. Y el tercer punto del plan de acción es seguir el desempeño financiero del hato. Pues evidentemente todo esto tiene que ser rentable para la finca. Y eso pues en la medida que todos estos parámetros van mejorando, pues deben haber mejoras dentro del desempeño financiero de la finca en términos de mejor producción, costo de producción, etcétera, etcétera, más salud, menos uso de algunos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, el programa ya sanitario ajustado, yo les había dicho que la vacunación inicial había sido en mayo, pues decidimos mover la vacunación de virales más leptospira. Las vacunas vienen combinadas para el mes de enero, incluyendo hembras de levante, menos de 12 meses, con un refuerzo a los 21 días, ¿sí? Ya las novillas de más de un año, pues ya vienen con una vacunación y con una revacunación, entonces decidimos hacer una vacunación en el mes de enero, con un refuerzo de leptospira equidistante en el tiempo cada 4 meses, ¿sí? Igual, con un esquema a las vacas de mayores de 24 meses, movimos la vacunación de mayo de virales, la movimos a enero para tener luego un refuerzo de leptospira equidistante en el tiempo, cada 4 meses, lo que nos permitiría a nosotros tener 3 dosis de leptospira al año y una dosis de refuerzo viral. Digamos que en el caso de las hembras de levante hemos manejado un concepto, y es que yo quisiera, lo ideal para mí es que esa hembra de levante, cuando se enfrenta a su primer periodo reproductivo, al menos llegue a su edad de madurez reproductiva, o cuando se va a preñar por primera vez, al menos lleve con 2 dosis de virales y al menos 3 dosis de lepto. Eso nos permite que ese animalito, cuando sufre realmente el problema, tenga cómo defenderse. Eso nos ha dado bastante resultado en algunos datos o en muchos datos donde lo hemos establecido. Entonces, los factores clave de este programa sanitario ajustado, pues simplemente iniciar el esquema de vacunación en las hembras de reemplazo de edad más temprana, precisamente antes de la ocurrencia de la enfermedad. Tengo tiempo de preparar a esa hembra para que se pueda defender adecuadamente en su momento de mayor desafío, de mayor ocurrencia de la enfermedad. Las evidencias indican la necesidad de mantener niveles de protección mayores contra la leptospira. No podía estar cada 6 meses, necesitamos hacerlo más porque el nivel de reto mental está presente. Y nótese que les estoy diciendo que la finca tuvo 9 meses de sequía. Particularmente, hemos visto que la transmisión de leptospira ario de vaca a vaca es mucho más eficiente de lo que la gente piensa.
incluso en condiciones donde no hay lluvias excesivas, ¿sí? Y queremos mantener el programa de control de brucelosis como un patógeno reproductivo. Pues una finca que tiene 15 años de estar certificada libre de brucela, pues no podemos perder ese estatus y pues obviamente nos obliga a seguir trabajando. ¿Sí? Entonces ya finalmente yo quiero agradecer pues a esta empresa ganadera, pues que no me reservo el nombre, pues fue parte del acuerdo para presentar los datos, que facilitó todos estos recursos físicos para el estudio y sobre todo el gran interés de mejorar su producción ganadera y documentar este proceso. No puedo dejar de agradecer también a la doctora Sandra Cortés, la directora gerente general del laboratorio técnico, del laboratorio SOLAP, y a la doctora Paula Luque y todo el equipo técnico, pues porque ver el caso en el campo y llegar a sentarse en el laboratorio a entender entre todos qué es lo que está pasando y las herramientas que ellos tienen, pues también nutre el estudio del caso. A la doctora Mónica Ávila de Genética, al doctor Camilo Godelo de Zoetis, al doctor Jorge Rodríguez, que me está ayudando hoy como coanfitrión, pues por ser entusiastas evangelizadores de que hay que hacer salud de hato, de que no podemos dejar perder la evidencia, de que tenemos que seguir trabajando en que la conciencia de vacunación no es un paliativo, sino es un mandato para poder construir una inmunidad sólida en un hato. A la revista de carne y genética bovina, porque ya les dije, pues me han permitido usar su lienzo para escribir de estas experiencias y pues por supuesto todos ustedes los participantes de esta primera sesión del caso de estudio. Vienen 3 más y creo que pueden tener información interesantísima para su actividad diaria en campo. Y pues decirles que en SJT Agro estamos totalmente a la disposición para colaborar con ustedes, ayudarlos en estas situaciones. Si usted tiene un problema de aborto y no encuentra cómo entrarle o no está satisfecho con la forma como lo ha venido haciendo, cuéntenos, contáctenos y nosotros con muchísimo gusto los apoyamos porque al final de la historia, en la medida que vamos construyendo información, en esa medida vamos nosotros haciendo un problema o una necesidad mucho más evidente. Entonces, con esto termino, doctor Jorge. No sé si existen, yo puse aquí una lámina de sesión de preguntas por si existen algunas otras inquietudes, pero de mi parte, sumamente complacido de este espacio. Gracias, Jorge, por permitirnos también y ayudarnos con la plataforma Zoom. Yo no quise hacerlo por Facebook y por Instagram porque sé que cuando hay fotografías como de necropsia y ese tipo de cosas, la señal se cae o hay algo que bloquea. Y pues yo creo que esto tiene más un componente técnico importante que tenemos que evaluar todos y ver y mirar todos. Entonces, Jorge, infinitas gracias, pero sobre todo por ser un impulsor de los programas sanitarios. Juan, con muchísimo gusto. Aquí una serie de agradecimientos y felicitaciones de Esteban, de Gina, de Néstor, de Jerry, de Daniel, de Leonardo. Y bueno, preguntas hay. Entonces empecemos con una fácil. Gina pregunta cuándo es la próxima conferencia de SJT Agro. En 15 días, y lo anuncio con el doctor Luis Camaripano, que está conectado, pero voy a salir de la pantalla compartida para poder, ver a todos los que están participando. El doctor Luis Camaripano, de nuevo, como les mencioné, es un experto en producción ganadera de carne. Es un referente en temas de monta estacionaria, evaluación genética en base a parámetros productivos, evaluación de selección de vacas por parámetros productivos. Y hoy por hoy es el director de producción de Hacienda Espíritu en Bolivia, que es la explotación ganadera más importante, producción de Brahman en Bolivia, incluso con programas genéticos de más de 30 años. Y pues Luis es un entusiasta de esto. También con Luis tengo historias de muchos años desde estudiante de batallar con problemas reproductivos. Vimos muchas fincas, trabajamos juntos en muchas fincas y de nuevo es de esas personas con las que uno cuenta para impulsar las cosas que creemos que hay que hacer, ¿no? Entonces, en 15 días, el doctor Luis Camaripano va a estar hablando en este mismo espacio de monta estacionaria, un caso de una finca,
de cómo estaba antes en términos de productividad y después de la implementación, cuáles fueron los factores claves de éxito para la implementación y el resultado en términos productivos. Porque al final sabemos que esto es un negocio, somos empresarios ganaderos. Excelente, ahí estaremos y sobre todo que, o sea, el tema de monte estacional o estacionaria debería ser más utilizado aquí en Colombia. Nosotros no entendemos realmente por qué no se utiliza si las evidencias siempre está, cualquier modelo da que el costo-beneficio y ni siquiera es que no hay costo, hay que ajustar las cosas, pero bueno, esperemos ese día y ahí estaremos. Entonces voy a aprovechar para pasar unas preguntas. El doctor Esteban pregunta, con eso de la vacuna reproductiva, ¿por qué no hay una campaña nacional si con eso mejora la inmunidad? La inmunidad, la productividad, la eficiencia. Bueno, sigue, doctor Juan Carlos, que ahí hay otro par de preguntas. Esa es una pregunta muy interesante. Pues al final, si uno mira el mundo, ninguna de estas enfermedades son de control oficial, pero sí también existe un mayor entendimiento del impacto de estas patologías en, en las explotaciones ganaderas y ahí es fundamental el equipo de trabajo, porque estando los años que estuve en la industria farmacéutica, eh, muchas veces éramos percibidos como que los que queríamos venderle algo que no necesitaban. Y realmente lo que hicimos es que hicimos muchos equipos de trabajo con los veterinarios que están untándose todos los días de boñiga, ¿sí? Que tienen un pedacito de la visión junto con el pedacito de otra visión, pero al final terminamos en que el ganadero empezó a darse cuenta, en donde logramos hacer esto, empezó a darse cuenta de que su negocio necesitaba cosas. Y todo comienza, tú mencionabas ahorita el tema de monta estacionaria, yo creo que es un factor fundamental en ganadería de carne, porque usted cuando cierra la monta estacionaria sabe cuántas vacas tiene preñadas. Y usted puede decir, obviamente puede, eh, eh, puede saber va a saber cuántos partos espera. Y usted tiene un periodo limitado. Si usted tiene 500 vacas preñadas, espera 500 partos en los próximos 6 o 7 meses. Si usted le para en 400, usted sabe que perdió 100 meses entre el mes tal y el mes tal. ¿Sí? Lo que sucede hoy por hoy, y es una debilidad, es que teniendo reproducción continua de enero a enero, la vaca se preña, lo bota, se vuelve a preñar hasta que finalmente para un ternero. Y yo invito a que cualquiera haga la cuenta y pida el resumen ejecutivo del software ganadero y va a encontrar que población de vacas, 400. Crías nacidas en el año, 200. Llega al 48-52%. Y no es más que eso, sino vacas ineficientes que se preñan, lo botan, se preñan, lo botan, se preñan, lo botan, hasta que no lo botan. Entonces, saber dónde ocurren las cosas es un factor clave, porque así le permite a usted interactuar y poder intervenir el problema. Sí. Listo, Juan. ¿Cuál otro, doctor? Pregunta Jerry, ¿qué tipo de vacuna reproductiva y leptospira están manejando? ¿Cómo dice? Pregunta, ¿qué tipo de vacuna reproductiva y leptospira están manejando? Pregunta de Jerry Joan Ruiz. Ok. El mercado, este es un segmento de mercado que tiene muy pocos competidores y existen básicamente tres tipos de vacunas. Existen vacunas vivas completas, existen vacunas que son mezclas de vivas y muertas y vacunas inactivadas completas para el caso de virales. Leptospira siempre va a ser inactivada. Yo pienso que dependerá del acercamiento de la finca, la eficacia de la vacuna. Pues evidentemente hay vacunas que por tecnología o por patógenos pues pueden ser superiores a otras, pero de nuevo, aquí el fondo importante es poder entender qué es lo que pasa para poder utilizar o definir qué vacuna se usa. Creo que es un error, Jorge, cosas que he escuchado como esta. Es que yo uso la de X personas porque vienen y me la ponen. Creo que es un error. Eso es sumamente común en Colombia. O yo uso tal porque es la más barata.
Pues puede ser la más barata, puede ser la más cara. Si el acercamiento a la finca no es el correcto, si el acercamiento al problema no es el más amplio y el más investigativo, usted puede usar la más costosa y no le funciona, y puede usar la más barata y no le funciona. Entonces el problema no es de la vacuna, el problema es sobre qué estoy trabajando, cuáles son las evidencias que tengo. Y de nuevo insisto, y mensaje para todos, no pierdan jamás la evidencia. Un animal se muere y háganle necropsia. Así sea muy simple. Y no, hoy por hoy, en mi caso, prácticamente semanalmente recibo fotografías y videos de amigos que me dicen, Juan Carlos, ahí te mando un video, me pasó esto, ¿tú qué ves? Y eso permite ir afinando cosas. Estamos en la era de la virtualidad, así que la evidencia, si en la finca no se pierde, hoy podemos hacer una sesión de este y poner 3, 4 expertos, y entre los 3 o 4 tratar de dar un criterio, pero que no se pierda la evidencia es lo más importante. Tenga claro un acercamiento y escoja el producto que le ofrece las condiciones para lo que usted quiera que suceda. Ese es otro punto importante. Usted usa el biológico para qué, qué es lo que quiere que suceda. Exactamente, y hay muchos mitos, mucho, no sé, como mucho desconocimiento porque creen que una vacuna va a generar un mal y ninguna vacuna de ninguna empresa puede llegar a eso. Lo que hay que ajustar es el tipo de manejo y permitir la asesoría. En el mercado, como tú decías, hay profesionales, hay empresas detrás de eso, permitan que los asesoren y conversen de casos particulares. Y aquí hay otra Sí, pregunta del doctor Alejandro Rueda. ¿Hay algunos signos con los que se pueda diferenciar algunas de estas patologías en las crías? sí, es muy interesante, sobre todo para la leptospira. A ver, ¿qué he visto yo en el tiempo? Yo he visto que en actos donde no hay un control de leptospira claro, empiezan a ocurrir este tipo de cosas, más o menos en este tipo de eventos. En lecherías, empieza primero uno a ver vacas que lo que se llama el síndrome de caída de la leche. Vacas que no tienen mastitis y bajan la producción de leche de una manera repentina de un día para otro. Vemos que a veces esa leche tiene signos de mastitis, pero la ubre no está caliente, no está inflamada, no está dura. Sí, no hay el signo de mastitis clásico en la ubre. Eso lo he visto en la zona del eje. Con mucha frecuencia lo he visto. Eso. Luego, el siguiente paso, cuando eso pasa desapercibido, porque nadie se da cuenta, empieza el nacimiento de crías más pequeñas, con menor talla. Estoy hablando exclusivamente de leptospira, de menor talla, ¿sí? De menor peso. Eso habitualmente pasa desapercibido porque no hay la costumbre de tomar la medición del ternero al nacer. Cuando eso pasa desapercibido, entonces empiezan a nacer terneros ya pequeños, pero entonces débiles, con lo que se llama el síndrome de ternero débil, que se mueren a los 3 días de nacido o cuesta mucho levantarlos, y que habitualmente uno escucha, no, es que ya la vaca está vieja, o es que el toro está degenerando, o es que la vaca pasó mucha hambre, se quedó muy mal de la última lactancia. ¿Sí? A veces eso ya empieza a preocupar, pero asumen de que no es un tema de leptospira, sino que es un tema de otro tipo, nutricional, ambiental, hemotrópico, etcétera, etcétera. Y no es hasta que empiezan los problemas abortivos que empiezan a ponerse serios en la preocupación por el problema. Entonces, en leptospira, esa es una cronología que yo he visto con mucha frecuencia. Si usted está atento a que esa vaca que en el ordeño, estamos hablando de vacas de doble propósito, vacas de leche con intención lechera, que se manejan con mucha frecuencia. Si usted empieza a ver esa caída de la leche, ese tipo de cosas, son señales de que muy probablemente usted está empezando a tener un problema de desafío ambiental o un problema de exposición o afección por leptospirosis. En el caso de IBR y diarrea viral bovina, pues en diarrea viral bovina pues es muy claro el nacimiento de terneros ciegos, es muy claro el nacimiento de terneros con hidrocefalia, con malformaciones en las articulaciones. Afortunadamente hoy el cuadro diarreico no se observa, eso quedó en los 1948, cuando se descubrió la enfermedad. No hay mucha evidencia en los terneros, más allá de esas afecciones típicas y el aborto. En el caso de IBR, la enfermedad respiratoria temprana en los terneros, yo he visto algunas evidencias
de lesiones cutáneas en las vacas, particularmente en el pliegue caudal. Uno levanta la cola y ahí se ven como dos o una lesiones tipo herpéticas, o sea, tipo herpes, que habitualmente va, o en algunas ocasiones va con vulvovaginitis, que eso nos está, al menos a mí me ha hecho pensar de que existe una circulación viral más allá de que ocurra un problema reproductivo. Me está diciendo que el virus está circulando, pero si tengo un esquema de vacunación coherente y bien diseñado, pues yo espero que eso se quede solamente como una observación de la enfermedad tipo venérea, ¿sí? Eh, Más allá de eso, todos estos temas tienen que ver con análisis de datos reproductivos y datos productivos. Ahí donde está la clave o el 50% en mi concepto del acercamiento a cualquier problema en una finca desde el punto de vista reproductivo es analizar la información, analizar los datos, segmentar los datos. ¿Quiénes son las que están abortando? ¿Son las novillas? ¿Son las de primer parto? ¿Son las de 2 y más partos? ¿Son las más viejas? Porque eso le permite a usted entender cómo funciona la dinámica del patógeno o de los patógenos dentro de la población. Y si usted sabe quiénes son los que tienen mayor riesgo, más afectados, mismo caso del COVID, cuando llegue la vacuna, van a vacunar primero a los médicos, que son los que tienen más riesgo, después a las personas de tercera edad, que son los que segundo tienen más riesgo, y de último van a quedar los niños menores de 5 años, porque se segmenta la población y se entiende cómo funciona el tema. Entonces eso es fundamental. Perfecto, doctor Juan. Si puede poner otra vez los datos de contacto que lo están preguntando y el ¿Los qué? doctor, sus datos de contacto, si los puede colocar otra vez que los están Listo. solicitando. Y el doctor Jaime Caicedo, un saludo, creo que sí es el de Boyacá. Hablaba, seguramente este comentario fue cuando estaba hablando de esas mastitis, sin calor, sin rubor, de un día para otro. Ahí él habla de lo que conocemos como mastitis fría, leptospira, ¿no? Uh-huh. Sí, Listo. eso está más que documentado, se llama síndrome de caída de la leche y mastitis flácida. Es decir, hay todo pareciera una mastitis, pero no hay el signo típico de mastitis, no está el calor, no está la inflamación, no está el rubor del cuarto. Sí, la ubre se ve absolutamente normal. Pero yo he visto vacas que pueden tumbar la producción de leche en un 40-45%. Eso lo he visto, de nuevo, lo he visto con mucha frecuencia en las lecherías Girolando de la zona del valle. Sí. Gracias, doctor Juan. Este tiempo, mire, ya llevamos hora y media, se me pasó muy rápido. De mi parte, muchas gracias por el aprendizaje, muchas gracias por permitirnos compartir y pues a todo el equipo AGB Salud Animal y Proconvet siempre estamos disponibles para lo que se les ofrezca. Somos un equipo que está en todo el país, así que también cuenten con nosotros. De resto, permítame dejarle el auditorio para que se despida y a los que estén interesados les compartimos la grabación. Sí, bueno, de nuevo, muchas gracias. Yo insisto que este modelo de estudio de caso, creo que lo más valioso de todo esto es esta interacción y de compartir las experiencias, más allá de tratar de dar una clase magistral y hablar, no sé, eh, detalles más profundos de la enfermedad. Hoy precisamente alguien le decía que hace 20 años nuestra cruzada era demostrarle a las personas de que estas enfermedades estaban presentes. Hoy, 20 años después, nuestra cruzada es que estas enfermedades hay que controlarlas, hay que convivir con ellas, hay que prevenirlas y que tenemos herramientas hoy en el mercado y hay laboratorios, hay empresas que han invertido tecnología, forman a personal de una manera sumamente profesional y esos recursos están a la disposición de todos nosotros. Al final, nuestra intención nunca es y nunca será ir a meternos en una finca y decir es que esto se hace así porque se hace así. No, esto es un trabajo de equipo
donde, de nuevo, alguien que está tan lejano como el laboratorio tiene que estar muy cercano para poder entender por qué enviamos una muestra y no simple y llanamente recíbame este frasco y dígame por qué me abortó la vaca, porque eso es lo que se está esperando. Un papel que venga y diga lo que me diga lo que yo no he tenido disposición de buscar, al menos en parte de la evidencia. De nuevo, yo no puedo dejar de decirlo, Jorge, muchas gracias primero por ayudarme en la presentación de hoy en términos de anfitrión, también por la plataforma Zoom que nos colaboraste también y nos vas a seguir colaborando por ser entusiasta de esto. También de nuevo al equipo de Zoetis que lo vi conectado también son entusiastas de esto. Y yo creo que no es un tema de competencia entre compañías, creo que es un tema de concientización a nuestro principal, dicen los gringos, stakeholder o interesado, que es el ganadero. En la medida que nosotros, y lo digo desde la perspectiva de ganadero, ¿sí? En la medida en que yo hago cosas en mis vacas que me va mejor, pues evidentemente todos los que están involucrados en el mercado veterinario también les va a ir mejor porque no quedamos simplemente como que lo que yo hago en salud es un gasto, sino realmente es una inversión en salud. La competencia es contra estas enfermedades, Juan. Por supuesto, por Esa es la supuesto, competencia. Y por sobre supuesto. todo que las herramientas están ahí. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Muy claro el estudio de caso. Es un modelo que es bastante interesante porque, mire, que salió muy agradable, muchas preguntas y todos aprendimos. Juan, muchísimas gracias, muchísimos éxitos y bueno, te felicito y te agradezco por darnos la oportunidad de aprender. A ti, Jorge, y de nuevo estén atentos porque por redes sociales vamos a estar enviando el próximo estudio de caso. Ya les anuncié, ya comprometí al doctor Luis Camaripano. También vamos a tener uno de temas de programas genéticos y genómica con la doctora Mónica Ávila, muy importante. Creo que eso nos ayuda también a ser mejores ganaderos cada día. De tal forma que, de nuevo, desde SJT Agro, pues nosotros somos una compañía que creemos en las alianzas y creemos en que el, la colaboración o la actividad colaborativa rinde el fruto. Tenemos alguna experiencia en algunas cosas, en donde no tenemos experiencias, tenemos las personas cercanas que nos ayudan en ese tipo de cosas. Así que simplemente estamos a la orden de todos y mi teléfono ahí nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, estén atentos también a lo que publicamos en SJT Agro al final, en Instagram. Al final, nuestro gran fondo es hacer grande a Colombia en términos ganaderos. Ese es realmente el fondo. Y que seamos cada vez más profesionales en el área rural porque nos hace falta. Muchísimas gracias, Juan. Muchas Ahí gracias a todos y Dios los acabo bendiga. amén. Acabo de desbloquear los micrófonos. Si alguien quiere comentar algo, bien pueda, sino que pasen muy buena noche.